Tengo aquí algunas preguntas, que la primera es sobre todo explicar Revicasa. Yo ya lo sé, pero... Vale, bueno, Revicasa nace ya hace 2 años y medio debido a la necesidad que encontramos en el sector inmobiliario a la hora de comprar una vivienda. Vimos que había poca transparencia, sobre todo en el estado real de esas propiedades. Y lo sabemos porque veníamos del sector inmobiliario, de tener una inmobiliaria, y vimos que muchos clientes, después de haber comprado, se encontraban con vicios ocultos o problemas en reparaciones que el propietario ni siquiera a nosotros nos había contado. Y claro, cuando uno no es técnico, no tiene ese ojo experto y está haciendo una compra mucho más emotiva, que es una vivienda, y más si es la primera, pues no te fijas tanto en esos detalles, ¿no?, de técnicos o funcionales hasta que ya estás viviendo allí. Entonces, bueno, como Iván, que es mi socio, es arquitecto, él podía realmente saber pues, si las cosas estaban bien a nivel estructural y poder revisar todo a nivel de instalaciones. Estuvimos analizando un poco el sector en otros países y vimos que en Estados Unidos, Canadá o algunos países europeos esto es casi un estándar. O sea, el 90% de las personas antes de comprar una vivienda contratan a un técnico, un profesional. En otros países no siempre es un arquitecto, para que revise pues tanto las instalaciones como el inmueble en general. Y nada, decidimos empezar a hacer esto utilizando tecnología, porque creemos que la persona idónea para hacerlo, aquí al menos en España, pues es un arquitecto, es la persona más cualificada para determinar ese estado real de la vivienda. Y luego la tecnología, en este caso tecnología como cámaras térmicas o medidores de humedad, de testadores de enchufes, o sea, herramientas con las que realmente puedas ir más allá pues de ese ojo técnico también. Y con esto decidimos empezar a realizar informes donde se incluyen tanto fotografías como comentarios y sobre todo estimaciones económicas de lo que realmente te podría llegar a costar subsanar cualquier problema que encontremos. Todo esto recopilado en un informe que se lo entregamos al cliente en un plazo máximo de 48 horas. Y esto lo hicimos así porque incluso después de haber desarrollado tecnología propia para hacer las inspecciones de una forma muy rápida, que incluso in situ pudiera salir ya con el informe hecho, queremos que el técnico, ya sea un técnico propio o un técnico freelance que tengamos en alguna otra comunidad autónoma, dedique tiempo a posteriori para realmente esos comentarios que sean de valor, que no sea algo rápido y corriendo que en una visita normalmente con el cliente o en la propiedad o incluso la inmobiliaria pues No, tampoco no te da lo tiempo puedes de ver analizar. en una visita de media hora, nada, pues ve, aparte como es la primera casa, es en plan de que todo está guapo, todo te gusta, sobre todo, Sí. incluso si es de obra nueva, todo mola mucho. Sí, 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 exacto. Y bueno, eso es lo que es Revicasa. Es una empresa que se dedica a realizar inspecciones de vivienda para que el comprador de vivienda de segunda mano, para el comprador de obra nueva, como comentas, para que puedas también tener un informe firmado por un técnico con una lista de repasos y entregárselo a la promotora y poder reclamar cualquier tipo de problema. Y también realizamos informes para aquellos clientes que ya compraron, no sabían de nuestro servicio o creían que no lo iban a necesitar y se encuentran con un problema grave y ahora tienen que reclamar de forma legal y necesitan un informe pericial. Claro, pero con esto ya Sí, pueden reclamar que me vendiste algo que no era lo que me habías dicho en el contrato, ¿no? exacto. O sea, de alguna manera como que trajisteis un servicio nuevo aquí, porque esto se hacía en Europa, en Canadá y tal, pero aquí en España no, como que de alguna manera la cultura no es de voy a ver si me la van a liar. No, exacto. Aquí en España estuvimos analizando mucho el mercado y vimos ahí ese gap porque en España había algún estudio de arquitectura suelto, ¿no? Sobre todo en zonas de costa, en Andalucía, que hacía esto, pero orientado a ese cliente extranjero y bueno, solamente focalizado allí donde estaban. Pero no había ninguna empresa que a nivel nacional y de una forma homogénea pudiese dar este servicio. Y de hecho, cuando comenzamos, pues ahora ya hay más empresas, no había ninguna que hacía esto mismo y al poco tiempo ya nos empezaron a copiar. De hecho, ya hay otras empresas bueno, que como ya sabéis, nos han replicado y están haciendo exactamente lo mismo. Pero sí, efectivamente
había ahí un gap y trajimos este mercado, este sector al mercado español, que es todavía un poco complicado porque afecta mucho el tema cultural. O sea, la gente está más acostumbrada aquí a revisar un coche de segunda mano que una vivienda. Y el coche te va a costar 10 o 20 veces menos normalmente. Entonces, bueno, todavía hay gente que cree que no es necesario y no lo ve necesario hasta que se encuentra con el problema. Y realmente es mejor prevenir que curar, eso ya lo sabemos. ¿Por qué decidisteis trabajar con The Roy Makers? Pues cuando comenzamos, contratamos una agencia que nos hizo toda la parte de branding. Nosotros antes de lanzar Revicasa empezamos con otro nombre comercial unos meses, hicimos un MVP, vimos que funcionaba y ya para lanzarlo pues con una estrategia decidimos eso, hacer un rebranding con un nombre comercial más potente que creímos que Revicasa era el adecuado y contratamos a esta agencia que nos hizo toda esa parte de rebranding y las primeras campañas de publicidad. Lo que vimos es que al poco tiempo no nos dieron los resultados que esperábamos en general y fue ahí cuando os encontré. Y como vimos que erais una agencia especializada en Google Ads, sobre todo, pero en general en ads, en campañas y no en nada más, que era el problema que vimos con esta otra agencia, que ellos tocaban demasiados palos, pues por eso fue que decidimos probar con vosotros, porque pues, si lo que queríamos era obtener resultados de campañas publicitarias, pues qué mejor que hacerlo con una empresa que solo hace eso. Bueno, alguna cosita más, pero sí que nos... Bueno, sí, pero en principio el foco que tenéis era ese, es lo que nos llamó más la atención. ¿Y cuál ha sido este proceso de crecimiento que habéis tenido en estos 2 años, Daniel, a nivel de equipo, a nivel bueno, pues desde que empezasteis hace 2 años y medio al punto en el que estáis ahora, que incluso tenéis como pues esa inyección de capital y demás, que habéis crecido un montón? Pues bueno, esto empezó, como te digo, viendo esta necesidad, haciendo una página web que hicimos nosotros en un WordPress y siendo mi socio y yo, yéndonos a Cádiz o a donde sea que nos contrataban una inspección con el coche para hacerla. Así es como comienza esto y bueno, pues en estos 2 años y medio hemos ido creciendo tanto a nivel tecnológico como a nivel de equipo y a nivel de equipo pues ahora somos 12 personas. Es verdad que cerramos una ronda con un Venture Capital hace 2-3 meses, a principios de este año. Y bueno, pues a nivel de facturación hemos crecido de forma exponencial. De hecho, pues, el primer año el primer año completo fue 2024 y de ahí a 2025 triplicamos facturación y este año esperamos estar cerca de duplicar lo que hicimos el año pasado, que ya fueron unos números buenos. Si tuvieras que definir la experiencia, Daniel, de trabajar con The Roy Makers, ¿cómo lo harías en una frase? Bueno, pues la verdad que una experiencia buena, positiva. Hemos tenido 2-3 personas en todo este tiempo asignadas a nuestra cuenta, pero siempre habéis estado vosotros, el equipo directivo también pendiente de nuestra cuenta y bueno, pues lo definiría como un equipo que nos ha tratado con mimo y que nos ha hecho crecer. Yo me alegro un montón, Daniel, porque al final es eso, es ver un proyecto que va creciendo, evidentemente, muchísimo. Los anuncios son una pequeña parte, pero todo lo demás, de la gestión del equipo, de cómo hacéis el trabajo, de las recomendaciones, de cerrar al cliente, de los contratos y demás, es 100% pues mérito evidentemente de Revicasa y yo me siento como súper, ya te lo he dicho, como muy afortunado de haber participado en este proyecto y que en algún momento nos volveremos a encontrar y eso que os deseo un montón de suerte y que al final pues eso, que de alguna manera a por todas, o sea, por esta duplicación de facturación este 2026. Sí, en eso estamos, en seguir creciendo y nada, nosotros también muy agradecidos. Y bueno, tuvimos suerte con vosotros, la verdad, de haber encontrado un buen equipo que nos ayudó mucho a crecer y aparte de todo el trabajo que hemos hecho, esto también era una parte importante, sobre todo cuando estás dando a conocer un servicio tan novedoso, ¿no? Que no es algo como, bueno, vender
zapatillas, que todo el mundo ya sabe que Pero existen. es un océano azul al final, o sea, es algo que la gente no... que en el momento que vas a empezar a promocionarlo y demás, es algo que la gente como que, es verdad, lo necesito. Y siendo pionero siempre queda esa parte de, coño, me llevo todo el mercado, me conocen, tal. Luego Sí, salen competidores, pero no es como entrar en un mercado que ya está, yo que sé, una inmobiliaria. sí, Pues nada, Daniel, muchísimas gracias. Ya hemos respondido a todas las preguntas que tenía. genial.